Hola, buenas tardes, Media y amigos de IFU. El día de hoy tenemos un evento más y a un invitado muy especial que estaremos hablando sobre el crédito, sus ventajas y sus desventajas. Nos acompaña el licenciado Rolando Oviedo, que es Data Science o científico de datos. Estudió la licenciatura en actuaría en la UNAM y una especialidad en ciencias de datos. Tiene experiencia de ciencia de datos por IBM y actualmente pues, se desempeña como desarrollador de software y de software analítico. Adelante, Rolando, cuéntanos más sobre este tema especial que es los créditos, las tarjetas de débito y pues todo lo que eso conlleva como las fechas de corte y pues adelante. Hola Sofía, hola a todos, muchas gracias. Como bien les platicó Sofía, hoy vamos a hablar del crédito y también un poco del débito. Y sobre todo, la idea es aterrizarlo a lo que nosotros hoy en día vemos, ¿no? O sea, lo que nosotros como personas en el mundo cotidiano podemos llegar a ver en nuestras finanzas personales y todas estas cuestiones. Actualmente les estoy compartiendo mi pantalla y aquí tenemos precisamente la presentación, que vamos a hablar, como les comenté, crédito y débito, y cuál es el adecuado, ¿no? ¿Cuál es el adecuado para mí en estas situaciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? El por qué es el método adecuado de pago para mí o por qué es el que yo debería estar buscando fomentar en mis finanzas personales. Para esto, el primer tema que vamos a ver en esta agenda va a ser finanzas personales, definirlo un poco y contextualizarlo. De ahí vamos a pasar a un segundo punto donde vamos a definir qué es el crédito y el débito y las características que tenemos, ¿no? Principalmente en este punto lo vamos a acotar a lo que es la tarjeta de crédito y a lo que sería la tarjeta de débito. No vamos a hablar como de crédito en general o de débito en general, porque pues el débito en esta particularidad estamos hablando de la tarjeta, ¿no? Y cuál es el adecuado para mí, además de las preguntas que vamos a abrir una sesión de preguntas donde podemos precisamente clarificar algunas dudas que puedan ir surgiendo durante la presentación. Bueno, sí se ve en pantalla y todo, ¿verdad, Sofía? Sí, sí se ve súper bien. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, una disculpa, continuando, el primer tema es precisamente finanzas personales. Y en la actualidad, o bueno, ya la encuesta de NADIF, que es del 2018, y la encuesta de NIF, nos platican hace 3 años que hace 3 años en México había 30.7 millones de personas en edad entre 15 y 29 años, ¿no? Teníamos una población que representaba el 24.6% de la población es joven, o eso es lo que nos está diciendo la NADIF. Y además, si nosotros ampliáramos el rango de edad entre 10 a 29 años, entonces este porcentaje realmente se incrementa al 34%. Esto que nos habla que más de un tercio de la población mexicana es joven y empleamos precisamente a este rango a los 10 a los 29 años, porque nosotros a partir de los 10 años comenzamos a tener un trato más constante con el dinero, un trato en el cual comenzamos a recibir, no sé, por ejemplo, nuestros domingos o nos dan dinero para que nosotros podamos gastar, o hay personas que incluso tienen algún tipo de actividad que les remunera, ¿no? Como por ejemplo, podríamos decir que apoyamos a cortar el pasto y entonces nuestros papás o los vecinos nos dicen, sabes que yo te pago si me cortas el pasto, o diversas actividades que nos permiten generar cierto ingreso económico. Pero por otra parte, al mismo tiempo la ENIF nos dice que este acercamiento a los instrumentos financieros no sucede al mismo tiempo. Y además otros datos interesantes que nos comparte la ENIF es que el 35.2% de las personas que reciben una remuneración monetaria son 35.2% son los únicos que lo reciben en cuanto a cheque o nómina. Es decir, que pueden generar un registro de sus ingresos, ya sea a través de un portal de nómina, estados de cuenta bancarios o manejo de cuenta, que es lo que permite, por ejemplo, un cheque o el hecho de que a mí me paguen en efectivo y yo pueda ir a mi cuenta bancaria, depositar mi quincena o depositar mi pago semanal, y entonces esto va a generar historial con la institución bancaria. Esto es importante y también recalca un poco el contraste con el apartado de la NADIF, que nosotros comenzamos a tener manejo de dinero, pero no comenzamos a generar historial crediticio.
Y este historial crediticio es lo que nos da acceso en primera instancia a una tarjeta de crédito, en segunda instancia puede ser un préstamo personal o un préstamo automotriz o incluso un préstamo hipotecario, porque al momento en que las instituciones financieras saben que nosotros estamos manejando cierto capital económico a través de cierto periodo de tiempo, entonces comienzan a darnos este efectivo o estas prestaciones y el acceso a estos instrumentos financieros que es importante que comencemos a conocer. Además de esto, más del 65% de la población no elabora un presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto, no? O a qué me refiero con este presupuesto. El presupuesto como tal lo llama, es un esquema de entradas y salidas, ¿no? Por ejemplo, a mí Rolando me pagaron, no sé, 1,000 pesos y entonces entraron 1,000 pesos. Oye, pero fui a comprar un agua y me gasté 10 pesos en el agua, ¿no? Ah, entonces ya menos 10 pesos. Y de esa forma yo puedo llevar un control de mis gastos, ¿no? De esa forma yo puedo establecer que, ok, ingreso tanto y estoy egresando tanto o estoy gastando tanto. Ahora, de ese 35% que elabora o aparentemente elabora ese presupuesto, solamente el 60%, mejor dicho, lo hace de forma mental, así como lo estábamos haciendo ahorita, ¿no? Que lo platico, pero realmente no lo anoto. ¿Qué es lo que sucede con esto? No se le da un seguimiento adecuado. Entonces, por ejemplo, a mí me sucedió y mi primer año laboral después de la licenciatura, yo antes sí era como muy disciplinado con esto, pero a partir de que salí de la licenciatura, tuve un trabajo formal, todo esto, simple y sencillamente se me olvidó por completo esto y lo seguí haciendo de forma mental, ¿no? Y de repente pues uno pierde el control y pierde la noción de sus finanzas. Entonces es importante que esto lo podamos hacer ya sea de forma escrita o hoy en día podríamos incluso contar con aplicaciones como Excel en la cual podríamos ir llevando este presupuesto de forma automatizada. Ahora, 78.5% de los encuestados en la ENIT afirmó que el ahorro en México existe, ¿no? Al final de cuentas, si me preguntan, ok, sí, el ahorro existe y muchos pueden decir que exactamente que el ahorro existe, pero ¿qué tipo de ahorro? ¿Y por qué ahorrar y no invertir? Al final de cuentas sabemos que hay algo en el mundo que se llama inflación y esta inflación genera un decrecimiento en el valor de tu dinero. Es decir, lo que nos alcanzaba para comprar con 10 pesos hace, no sé, por ejemplo, 10 años, podíamos ir a la tienda y comprar una coca y comprar unas papas, ¿no? O por poner un ejemplo. O un gansito, un panquecito, un pastelillo y algún café. Hoy en día esos 10 pesos ya no son suficientes, vaya, ni siquiera para las papas, por ejemplo, que ya están creo que en 12, 13 pesos, ¿no? Entonces, esto que genera, este fenómeno lo conocemos como inflación. Y el problema de estar ahorrando nuestro dinero y nada más tenerlo, por ejemplo, guardado bajo el colchón o ir coleccionando, por ejemplo, nuestros billetes y irlos guardando porque están nuevos, genera que este dinero ya no tenga el mismo valor a través del tiempo, ¿no? Y es por esto que es importante conocer de los instrumentos financieros, porque es ahí donde vamos a ese 8.3% que sí contestó y afirmó que contó con educación financiera. Es decir, que sabe de los instrumentos financieros, sabe los beneficios que tiene, por ejemplo, el contar con una tarjeta de crédito, sabe cómo utilizar una tarjeta de crédito, sabe cuáles son los factores en la deuda y conoce un poco de inversiones, ¿no? No necesariamente tenemos que decir que somos somos manejadores de la bolsa, bueno, somos inversores en la bolsa, tenemos que estar checando y viendo los movimientos de las acciones, haciendo algunas predicciones. No, realmente la cuestión de invertir no requerimos algo tan complejo como eso. Nosotros podemos comenzar a invertir incluso en nuestro banco al momento en que nosotros tenemos ese dinero, ese capital en el banco. Desde ahí nosotros podemos comenzar a acceder a este tipo de servicios, los cuales nos pueden proteger de la inflación. Nosotros también podemos prestarle dinero al gobierno, lo que conocemos como CETES. Y ese prestarle dinero al gobierno, pues el gobierno nos va a pagar, no sé, por ejemplo, le presto 100 pesos, el gobierno va a pagar o me va a regresar 107 pesos, por ejemplo, en un año, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. Entonces, el conocer este tipo de elementos de instrumentos financieros nos permite estar en este 8.3% y comenzar a extenderlo, ¿no? Porque como podemos ver aquí el contraste del lado izquierdo, podemos ver que desde los 19 a los 20, desde los 10 años estamos teniendo una interacción con el dinero y es el 33% de nuestra población, es decir, la tercera parte de nuestra población tiene esta interacción con el dinero, pero solamente un 8.3% de la población cuenta con educación financiera, es decir, sabe qué hacer para
mantener el valor de su dinero o sabe qué hacer para poner a trabajar su dinero y que le genere rendimientos o que le genere alguna retribución. Entonces, ya teniendo claro esto, me gustaría pasar al punto de, ok, esa es la educación financiera, ese es como el contexto actual o bueno, contexto cercano a lo que a lo que se vive hoy en día o a lo que se tiene hoy en día con base en educación financiera y manejo de dinero en el país. Ahora me gustaría darles también un poco o algunas recomendaciones para crear una salud financiera o estabilizar la salud financiera. Del lado derecho nosotros tenemos precisamente el proceso de estabilidad financiera, en el cual el primer paso que yo siempre les recomendaría sería orientarse. Oriéntense respecto a qué es lo que está sucediendo financieramente con ustedes y para ir a la par con esto, el orientarse les ayudaría a tener un presupuesto, ¿no? Elaborar un presupuesto o un registro y un registro de gastos, porque al momento que acuden con una persona que los pueda ayudar y les pueda asesorar en esta parte de la educación financiera, pues es importante que ustedes tengan una fotografía, llamamos de fotografía al registro y al presupuesto, de cómo están manejando sus finanzas día a día. Después de que ustedes tengan esta fotografía y tengan este registro de cómo está saliendo, y tengan esta orientación, es importante que ustedes identifiquen cuáles son, por ejemplo, gastos capricho, identifiquen cuáles son gastos necesarios, identifiquen cuáles son, no sé, gastos innecesarios o incluso gastos que generan algún rendimiento o que generan alguna retribución. Por ejemplo, uno de los mejores gastos que ustedes pueden hacer es invertir en su educación. Entre mayor educación ustedes tengan, entonces van a tener mayor cantidad de oportunidades tanto laborales como de vida. Y si ustedes permiten, y si ustedes invierten en ustedes mismos, entonces van a tener una mayor retribución. Entonces ese podría ser un gasto interesante, un gasto adecuado, un gasto saludable, ¿no? Y ya que ustedes tienen precisamente identificados cuáles son sus gastos, cuáles son sus tipos de gastos y los tienen etiquetados, ustedes pueden diagnosticar cuáles son los prioritarios o cuál es prioritario de determinar o cuál es prioritario de recortar. Por ejemplo, no sé, un café diario, ¿no? Un café diario de alguna cafetería o alguna marca, vemos que estamos gastando 50 pesos diarios en eso, entonces podríamos comenzar a, no digo que dejen de tomar café y que por completo ya no vuelvan a la cafetería, ¿no? Pero quizá no diario, quizá un día, 2 días a la semana es más que suficiente, porque si estamos hablando que es una semana laboral de 5 días, en la cual estoy gastando 50 pesos diarios en mi café, estoy gastando 250 pesos en café a la semana. Entonces, o por ejemplo, si lo reduzco a 2 días, entonces estaría gastando 100 y me estarían quedando 150 pesos. Nada más de recortar ese sencillo gasto, ¿no? Ese precisamente planteamiento y cómo lo estamos manejando aquí sería el paso de diseñar. Diseñamos una solución o diseñamos un cambio en nuestro estilo de vida o un cambio en nuestro, más que estilo de vida, en nuestro estilo de vida financiero y en nuestra actitud ante el dinero. Y ya cuando nosotros estamos ampliando este cambio, esta parte que diseñamos o este plan que diseñamos, nosotros ya estamos modificando. Pero muchas veces creemos que ya con modificar un gasto, que ya con modificar lo que iniciábamos, se acabó. No, simple y sencillamente, además de modificarlo, nosotros tenemos que darle un seguimiento. Es importante que, ok, sí, quizá disminuye el gasto de café, pero oye, ¿qué crees? Aumenté el, el gasto en comida, ¿no? Como vi que me sobraban esos 150 pesos, entonces ahora en lugar de llevarme mi lunch al trabajo o de hacer mi súper en la semana y cocinar durante la semana y cocinar el fin de semana para tener comida toda la semana, lo que estoy haciendo es diario me estoy yendo a comer en la calle o me estoy yendo a restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces ahí es importante monitorear el impacto que está teniendo cada modificación que nosotros hacemos, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a mejorar. Y mejorar en el hecho de, ok, ya diseñé mi plan, pero ahora noté que mi plan requiere estos ajustes. Ok, ¿qué le voy a hacer ahora? Ok, voy a ajustar en esta parte, puedo comenzar a incorporar esto. Por ejemplo, en este supuesto del café y de la comida, nosotros podríamos estar hablando que entonces esos 150 pesos yo se los puedo prestar al gobierno, ¿no? Y entonces ahora voy a tener, no sé, 156 pesos, 157 pesos a final del año, pero esto lo voy a hacer mes a mes, digo semana a semana. Entonces ya se convierte en una bola de nieve, porque sí, quizá de repente decimos, oye, pero que me devuelvan 7 pesos quizá no es mucho, ¿no? Pero ¿qué tal si lo haces diario? ¿Qué tal si lo haces constante?
¿no? Es ahí donde va a comenzar a generar un cambio. Podemos comenzar con una pequeña bola de nieve y al final de cuentas tener una avalancha de rendimientos, ¿no? Esa es la cuestión que es importante que tengamos clara. Y ahora ya bien que tenemos que recorrimos este plan o este proceso de estabilidad financiera, algunas recomendaciones que son las que están del lado izquierdo es, como les comentaba, elaborar su presupuesto, llevar un registro de gastos, identificar los gastos capricho, limpiar las deudas, es decir, ok, ya que identifiqué mis gastos caprichos y que los estoy recortando, como decíamos, me pueden estar sobrando esos 150 pesos a la semana, que si por ejemplo tengo una deuda en la tarjeta de crédito que no he cubierto, entonces esos 150 pesos yo los puedo comenzar a dar a mi tarjeta de crédito extra, ¿no? O sea, si yo venía pagando, no sé, venía pagando 300 pesos al mes a la tarjeta de crédito, pues ¿qué crees? Ahora como me están sobrando 150 pesos a la semana, lo cual se convierte en 600 pesos al mes, entonces le voy a estar dando 900 pesos a mi tarjeta de crédito para liquidar la deuda. Porque eso sí, es prácticamente un hecho, digo, si hay instrumentos de inversión que te devuelven más, pero la mayoría de las tasas de interés en las tarjetas superan siempre a el rendimiento que te van a ofertar los instrumentos de inversión. A menos que este instrumento de inversión sea de alto riesgo, ahí sí ya podríamos estar hablando de que quizá pueden superar las tasas, pero ya sería cuestión de meternos mucho más en el tema, ¿no? Y la intención aquí es que sean procesos y sean cuestiones sencillas para que nosotros los podamos ir dando o ir activando en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, es importante que si tenemos dinero de sobra, busquemos siempre liquidar nuestras deudas. Además de liquidar nuestras deudas, es importante crear un fondo de emergencia. ¿A qué voy con este fondo de emergencia? Bueno, muchos recomiendan muchos autores y muchas personas que dan este tipo de cursos, te recomiendan que tengas 3 meses de tu salario, ¿no? O sea, de tus gastos. Entonces, por ejemplo, si yo, Rolando, gasto 6,000 pesos al mes, entonces mi fondo de inversión debería de ser de 18,000 pesos. ¿Por qué? Porque si ocurre un incidente, por ejemplo, no sé, algún accidente o alguna situación médica que Dios no lo quiera o que esperemos que no suceda, necesito sacar dinero de algún lado, ¿no? Y muchas veces pasa que tenemos nuestros gastos al límite y pues tenemos que endeudarnos más o ver de dónde sacamos, si pedimos con alguien, si buscamos que nos den un préstamo del banco o si queremos estirar un poquito más el crédito de la tarjeta para poder atender estas necesidades, estas emergencias. Entonces es importante que si nosotros tenemos ese fondo de emergencia, pues no importa si nuestras finanzas están o si ese mes tuvimos muchos gastos, porque al final de cuentas tenemos nuestro fondo de emergencia, ¿no? Entonces podríamos acudir a él y podríamos retirar el dinero de ahí, pero es importante que pues así como lo retiré, al siguiente mes, yo por ejemplo en mi lista de gastos me pongo, oye, ¿sabes qué, Rolando? Jalaste sin 500 pesos de tu fondo de emergencia, ¿no? Ok, entonces el próximo mes yo sé que mi estado financiero que mis gastos ya entran con 500 pesos, porque yo el próximo mes le tengo que devolver esos 500 pesos a mi fondo de emergencia, ¿no? Y nos sirve precisamente para este tipo de situaciones y emergencias, o también nos sirve para cuestiones de emergencia, por ejemplo, si nos quedamos sin trabajo el día de mañana, que esperemos que no sea así, pues tengas de dónde pagar tus deudas, ¿no? O pagar tus pagos fijos, o vivir suplir, o mejor dicho, cubrir tus gastos, tus necesidades básicas, ¿no? Entonces es importante que se cuente con este fondo de emergencia. Yo lo que recomiendo es, sí, comenzar con el de 3 meses, pero siempre ponerse la meta en que este fondo de emergencia llegue a ser de 6 meses. Y voy a explicar por qué. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de quedarnos sin trabajo, el fondo de 3 meses nos va a dar 3 meses precisamente para buscar encontrar trabajo. Muchos dicen que es muy buen tiempo. Y sí, realmente considero que sí se puede conseguir trabajo en un proceso de 3 meses, ¿no? Lo que sucede es que supongamos que tomamos 3 meses en conseguir ese trabajo y entonces ya llegando y entrando al trabajo, pues vamos a tener que estar esperando a que nos paguen, ¿no? Y si sucede alguna otra cuestión, en ese momento pues no vamos a tener de dónde sacar dinero precisamente para pagar nuestras deudas o pagar la emergencia que puede suceder en ese momento, ¿no? Porque teníamos 3 meses ahorrados y pues esos 3 meses ya los ocupamos. Y si nosotros tenemos 6 meses, pues tenemos precisamente esos 3 meses de colchón y después, si sucede que ya encontramos trabajo y estamos esperando que nos paguen o alguna emergencia, nosotros seguimos teniendo capital al cual recurrir para suplir las necesidades que tengamos, las necesidades económicas que tengamos en ese momento. Entonces, por esto es que cobra tanta relevancia el crear un fondo de emergencia.
Y por último, la recomendación que, que realmente en particular a mí me gustaría que realmente se la grabaran, porque es algo que en mi caso ha cambiado mi vida, y yo lo veo como invertir y ahorrar son tu gasto principal, ¿no? O sea, invertir y ahorrar como tu gasto principal. Es decir, para mí es más importante invertir y ahorrar que, por ejemplo, cambiar mi celular, ¿no? Invertir y ahorrar para mí es más importante que comprarme ropa. Invertir y ahorrar para mí es más importante que irme a cenar en un restaurante. Ustedes lo priorizan de esa forma, ¿no? Y realmente no es un gasto, ¿no? Al final de cuentas sabemos que no es un gasto, pero sí véanlo de esa forma para que ustedes tengan claro que eso debería de ser lo principal en lo que están dejando ir su dinero, ¿no? O bueno, guardando su dinero, vamos a decirlo así. Ahora, ya que tenemos este contexto de qué es la educación financiera y de algunos tips que podríamos utilizar en nuestra vida cotidiana, vamos a platicar de crédito y de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito y cuáles son las características que tiene cada una, así como vamos a profundizar un poco más en la tarjeta de crédito porque tiene más características y hacer una comparación entre las dos para ver cuál es la que realmente se recomienda para utilizar o cuál es la que me va a generar un mayor beneficio al utilizarla. Entonces, las características. Tenemos del lado la tarjeta de crédito, del lado izquierdo la tarjeta de crédito y del lado derecho la tarjeta de débito, ¿no? En este caso, la tarjeta de crédito nos va a hablar de dos fechas, ¿no? Que es la fecha límite de pago y la fecha de corte. Y nos va a dar varios pagos, que es el pago total, el pago parcial, el pago mínimo y pago para no generar intereses, ¿no? Entonces son 4 pagos, 4 tipos de pagos. Los costos que tiene una tarjeta de crédito, pues realmente así el costo fijo, estamos hablando de la anualidad, aunque en la actualidad muchas te ofrecen muchas son gratuitas, o es decir, no te dan anualidad, porque pues, ellos hacen negocio de otra forma, ¿no? Y obtienen dinero de otra forma. Y tiene recompensas. En recompensas hay diversos programas, ¿no? Hemos escuchado que hay programas de recompensas en puntos, meses sin intereses, también, por ejemplo, descuentos o cupones en automático, entradas a las VIP en los aeropuertos. Hay varios tipos de recompensas que son interesantes, ¿no? Y el límite de pago, es decir, por cuánto yo puedo utilizar mi tarjeta de crédito, pues generalmente siempre va a ser la línea de crédito, ¿no? Y digo, en particular va a ser la línea de crédito menos lo que tú ya tengas gastado, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi línea de crédito era 1,000 pesos y yo compré una comida de 100 pesos, entonces ahorita lo que ya realmente puedo utilizar de mi tarjeta de crédito son 900 pesos. Por otro lado, la tarjeta de débito realmente nos va a manejar una fecha, que es la fecha de corte, es la fecha que maneja mes a mes, y este mes a mes nos va a generar un estado de cuenta, y este estado de cuenta de lo que hablábamos anteriormente como un comprobante de ingresos o como un historial de manejo de cuentas, ¿no? Que nos va a dar precisamente acceso a nuestra parte izquierda, que es la tarjeta de crédito. Los pagos realmente no aplica porque no es como que tengamos que estarle pagando a nuestra tarjeta de débito. Simple y sencillamente pues, lo podemos depositar o nos pueden depositar ahí la nómina. O, por ejemplo, si yo presté 100 pesos y me los devuelven, me los pueden también depositar a la tarjeta de débito. Ahora, costos. ¿Cuáles son los costos fijos aquí? Bueno, generalmente aquí tenemos comisiones y otras consideraciones. ¿Por qué? Porque hay muchas que además de que te cobran por tener la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, perdón, te cobran por, no sé, te dice en el contrato, tienes que hacer 10 transacciones mensuales. O sea, tienes que utilizar a tu tarjeta de débito forzosamente 10 veces. Si no la utilizas, te cobran, ¿no? Y otras que te dan precisamente comisiones por no tener un saldo mínimo. Entonces, por ejemplo, un saldo mínimo podría ser, tienes que promediar al mes 5,000 pesos, ¿no? Ah, fíjate que promedié 3,000 pesos. Ah, entonces no, tienes que pagarnos, no sé, 65 pesos porque no tuviste el saldo mínimo que requerías, ¿no? Entonces eso comienza a generar un poquito de un gasto en la tarjeta de débito. Recompensas, la mayoría no tiene, hay algunas que sí te dicen, tienes descuento, o generalmente algunas tiendas te dicen, tienes 10% de descuento al pagar con tu tarjeta de débito, pero pues es lo mismo que pagarás con efectivo, ¿no? Ahí realmente las tiendas no te hacen el descuento porque pagues con tu tarjeta de débito, te hacen el descuento porque estás pagando en un solo pago, no estás haciendo estás supliendo el total o dando el total de la compra del artículo en una sola exhibición, ¿no? Y el límite de pago, o lo máximo que puedes pedir para pagar con tu tarjeta de débito, va a ser tu saldo. Es decir,
la cantidad de dinero que tú tengas, que tú tengas en tu tarjeta de débito. Ahora, vamos a hacer un zoom en la tarjeta de crédito y los datos importantes. Si se dan cuenta, teníamos de la tarjeta de crédito un poco más de características que es importante que notemos y que sean, o sea, y que podamos analizar, ¿no? Entre ellos están dos grupos, los cuales los dividí en el grupo verde, que es el grupo que debería de ser el ideal y de lo cual estaríamos gozando al utilizar la tarjeta, o lo que nos deberíamos de enfocar, y los amarillos, que estos amarillos son aquellos que también nos debemos de fijar en la tarjeta de crédito, pero lo ideal es que no llegáramos a utilizar, ¿no? Entonces, el dato importante va a ser la anualidad, ¿no? Esta anualidad varía, ¿no? Dependiendo de tarjetas de crédito que te pueden cobrar 700 pesos la anualidad, 300 pesos la anualidad. Hay otras sin anualidad, también con sus consideraciones, ¿no? Que dices, sabes que yo no te cobro anualidad, pero tienes que ocuparme por un monto mínimo al mes de 2,000 pesos, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces ahí es importante que revisemos bien la anualidad y las consideraciones que tenga la anualidad. De ahí, el segundo punto, que es desde mi punto de vista mi favorito, que son los beneficios. Los beneficios, hay muchas tarjetas que te recompensan o que te dan de vuelta dinero, lo cual es muy bueno, porque al final de cuentas, imagínense, yo gasto 100 pesos en un agua y la tarjeta me dice, yo te regreso, por cada 100 pesos que gastes, yo te regreso el 3%, ¿no? Entonces, yo gasté 100 pesos y me dieron 3 pesos. Si yo tengo una tarjeta de débito, yo pagué 100 pesos y listo, se acabó, ¿no? Y en cambio, con la tarjeta de crédito, puedo pagar mis 100 pesos y, ¿qué crees? Ya me regresaron 3 pesos, ¿no? Digo, algo es algo, a final de cuentas, y son 3 pesos que te está regalando la tarjeta de crédito. La fecha de pago, este es importante porque a final de cuentas, a partir de ahí, a partir de la fecha de pago, nosotros podríamos comenzar a generar intereses, ¿no? Entonces es importante que tengamos la noción de que esa fecha, por ejemplo, si nos dicen, oye, es el 1 de junio. Ok, entonces yo sé que antes del 1 de junio yo tengo que pagarle a la tarjeta. ¿Y cuáles son los pagos? Pues precisamente los pagos que comentábamos hace rato, que puede ser un pago parcial, que puede ser un pago total, que puede ser el monto que estamos viendo aquí para no generar intereses, o el pago mínimo, ¿no? Que ahorita los vamos a discutir. De ahí, la siguiente fecha importante también es la fecha de corte, ¿no? La pongo abajo de la fecha de pago, porque la fecha de corte es importante que la conozcamos. Sin embargo, no repercute tan directamente en lo que vamos a pagar como la fecha de pago, ¿no? Y la fecha de corte, ¿a qué nos ayuda? La fecha de corte, por ejemplo, supongamos que la tarjeta corta hoy es 20 de mayo, entonces que corta el 21 de mayo. Entonces, es decir, mi tarjeta de crédito corta el día de mañana. Entonces, hoy pago con mi tarjeta de crédito y mi fecha de pago generalmente es, no me acuerdo si 15 o 20 días después. Entonces, vamos a ponerla que es el 10 de junio, ¿no? Entonces, si yo hoy pago o firmo con mi tarjeta de crédito, yo estoy pagando, o bueno, yo estoy firmando con ella un día antes de la fecha de corte. Es decir, lo que yo firme el día de hoy va a entrar y lo voy a tener que pagar a más tardar el 10 de junio. Si yo me espero y digo, ok, sabes que yo me quería comprar una computadora, pero ahorita estoy algo ajustado en mis gastos, y si yo me espero y digo, sabes que hoy no, la compro mañana, entonces el hecho de que yo haga la compra mañana, entonces va a reflejar esta compra en mi tarjeta de crédito y en el pago hasta julio. Es decir, yo ya no voy a tener que hacer este pago el 10 de junio. Si yo compré la computadora y no sé, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes 12 meses sin intereses, entonces mes a mes vas a tener que pagar 1,000 pesos. Entonces, estos 1,000 pesos yo no los voy a empezar a pagar en junio. Los voy a empezar a pagar en julio, gracias a la fecha de corte, que lo estoy haciendo después de la fecha de corte. Entonces, es un dato útil de conocer. Sin embargo, pues sí es como, no es tan impactante como la fecha de pago, pero sí nos puede ayudar a tener un mejor manejo de nuestra tarjeta de crédito. Ahora, el monto para no generar intereses también es sumamente importante. Y esto no es como que cuando ustedes estén escogiendo una tarjeta de crédito, ustedes lo van a ver, ¿no? Ni tampoco la fecha de pago, la fecha de corte. Hay algunas que te dicen que un beneficio es que tú la puedas cambiar. Eso es algo útil, dependiendo de cómo te acomodes financieramente. Pero para poderla cambiar y tener como esta idea, es importante que ustedes tengan su presupuesto, ¿no? De tal forma que tú sepas en qué momento es cuando tú podrías estar más holgado en cuanto a gastos y poder cubrir los gastos que hagas con tu tarjeta de crédito, ¿no? Ahora, el monto para no generar intereses es el pago que siempre recomiendo, porque te está considerando todos tus gastos y está considerando los meses sin intereses que tengas, ¿no? O las mensualidades, que ya puede ser también, hay mensualidades como acordadas con cierto interés, y está considerando la suma de esas mensualidades
con todos los gastos que no entraron a meses que tú hiciste con tu tarjeta. Y al momento en que uno hace este pago, entonces la tarjeta no se está quedando con ningún saldo deudor. Sí, a veces te va a aparecer, por ejemplo, si lo checas en la aplicación o si lo checas ya en tu tarjeta, en tu cajero, puede decirte que, no sé, que la fecha que el monto para no generar intereses era 2,000 pesos, pero tu deuda actual es de 3,000 pesos, y es porque precisamente entonces estaríamos hablando que ya pasó la fecha de corte y tú gastaste 1,000 pesos más, ¿no? Por eso no está considerando esos 1,000 pesos. Sin embargo, lo importante que cubras es el monto para no generar intereses. Siempre es importante que si ustedes tienen su tarjeta de crédito, busquen cubrir mes a mes ese monto y viene en su estado de cuenta, abajo del que es el pago mínimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el CAT? El costo anual total. Muchas veces nos vamos nada más con la tasa de interés, que es el segundo punto amarillo, pero también es importante que identifiquemos el CAT, porque al final de cuentas el CAT nos está apoyando a considerar el costo total, el costo anual total de la tarjeta, y nos ayuda a tener un mayor entendimiento, una mayor perspectiva de lo que nos estaría costando porcentualmente la tarjeta al momento de utilizarla y no utilizarla de forma adecuada, ¿no? Al momento en que yo estoy gastando más de lo que estoy pagando en mi tarjeta de crédito. Y precisamente esto es directamente proporcional o directamente impactado por la tasa de interés, que es la tasa de interés, es precisamente lo que me van a cobrar anualmente por cada peso que yo le llevo. Entonces, por ejemplo, si mi tasa de interés, que generalmente andan entre 60% y 80%, estamos hablando que por cada 100 pesos que yo le debo en un año a la tarjeta, estos van a generar 60 pesos de interés. Entonces, si yo dejo una deuda en mi tarjeta de crédito por un año de 100 pesos, al próximo año yo no le voy a deber 100 pesos a la tarjeta, le voy a deber 160 pesos más comisiones y costos administrativos, que es lo que ya vienen considerando en el CAT, ¿no? Se supone. Entonces, el próximo año puede que en lugar de deberle, no le debía solamente 100, sino el próximo año ya le debo 210, muchas veces sucede, ¿no? O sea, muchas veces sucede que le debes más de lo que, o sea, le debes casi el doble de lo que debías originalmente. Entonces, por eso es importante checar esos dos. Sin embargo, si ustedes van a estar generando, van a estar pagando siempre el pago para no generar intereses, estos dos los pueden tener sin cuidado y yo me iría directamente a cuáles son los beneficios, porque ustedes van a estar utilizando su tarjeta de crédito como una tarjeta totalista o como si fuese incluso una tarjeta de débito, ¿no? Y por último, el pago mínimo, que es el que más te venden, porque así es como los bancos también generan dinero, ¿no? Porque al final de cuentas, si nada más te doy el pago mínimo, entonces yo te mantengo pagándome, y yo dejo que mis intereses se acumulen, y entonces la bola de nieve que hace rato se convirtió en una avalancha para que nos pagara a nosotros en cuanto a rendimientos, es lo que nosotros estamos haciendo con el banco. Le debíamos una cantidad pequeña, pero al momento que se van acumulando las cantidades, se genera esta parte del interés compuesto, entonces comenzamos a generar nuestra avalancha de deuda. Y es por eso que les recomendaría que nunca hagan el pago mínimo. Si pueden hacer el pago para no generar intereses, está excelente. Y si pueden hacer el pago total, es decir, que liquidar la deuda de la tarjeta siempre que puedan, lo recomendaría también ampliamente, ¿no? Para que no haya como una deuda ahí o como algo que se pueda salir de control en algún momento. Entonces, estos serían como los datos importantes o los puntos importantes sobre la tarjeta de crédito y su uso. Digo, si gustan, en la sección de preguntas podemos profundizar más en estos aspectos si es que ustedes tienen alguna duda respecto a cómo podríamos usar o cómo se debería de usar una tarjeta de crédito. Ahora, ¿cuál es el adecuado para mí, no? O ¿cuál es el método de pago adecuado para mí? Aquí es donde tenemos el contraste. En el contraste tenemos precisamente dos columnas, que es débito, crédito, y nuestra parte derecha, que es la selección. Y lo reduje a tres rubros, ¿no? Beneficios, costos y riesgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al momento de usar algo, vamos a tener cierto riesgo. En el débito, los beneficios no aplican generalmente. Digo, hay algunas que te llegan a dar, pero la mayoría no aplican. Ahora, el crédito, que tenemos programas de recompensas, descuentos, meses sin intereses, promociones, etcétera. Entonces ahí realmente nuestra clara selección en ese rubro sería el crédito, ¿no? En los costos, del débito tenemos las comisiones y del crédito la anualidad. Realmente ambos tienen costos y ambos te ofrecen algunas cuestiones o algunas que te evita pagar comisiones o que te evita pagar anualidad, ¿no? Algunas tarjetas. Entonces ahí lo voy a definir como un empate. Y el riesgo.
el riesgo en el débito es prácticamente nulo, o sea, el riesgo que podríamos tener en el débito es algo que es altamente improbable, que sería que todos los clientes de un banco nos nos pusiéramos de acuerdo ese día o quisiéramos ese mismo día sacar nuestro dinero, es decir, yo quiero sacar, no sé, mis 100 pesos, mi amigo David quiere sacar sus 100 pesos, mi amigo Daniel también quiere sacar sus 100 pesos y todos sacamos nuestros 100 pesos del banco, entonces ahí sí, porque generalmente el banco no tiene todo el capital que nosotros le damos disponible. Ese sería el único riesgo que podríamos correr, o el quebranto del banco, ¿no? Pero para el quebranto del banco también hay algunos seguros. Entonces esa sería la cuestión y pues básicamente es un riesgo nulo, ¿no? En el crédito pues tenemos el riesgo del interés, de no realizarlo de forma adecuada o de estar generando esa deuda que al final de cuentas se convierte en nuestra avalancha financiera y nuestra avalancha de deuda. Entonces, en este punto, la selección realmente es el débito, ¿no? Porque, al final de cuentas, el débito nos da ese pro o ese contra, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos viendo que en la selección pues, prácticamente sería otra vez el empate. No obstante, el riesgo en la parte de crédito, estamos hablando que es sí y solo si no ocupamos de forma adecuada la tarjeta de crédito. Si la ocupamos de la forma adecuada, entonces no hay ningún problema. Y entonces ahí precisamente tendríamos también el mismo nivel de riesgo porque estamos utilizando de forma adecuada nuestra tarjeta de crédito y entonces nosotros tendríamos que hay dos empates y hay un punto a favor de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces estaríamos escogiendo a la tarjeta de crédito. Ahora, ya que tenemos claro esto, me gustaría platicarles crédito, platicarles por qué y ver un ejemplo, ¿no? Aquí precisamente estamos hablando de crédito y pagar con crédito puede ser la mejor elección siempre y cuando trates a tu tarjeta de crédito como si fuese tu tarjeta de débito. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo gasté 100 pesos y yo tengo 100 pesos en mi tarjeta de débito, entonces inmediatamente le paso esos 100 pesos a mi tarjeta de crédito. Así como los gasté en mi tarjeta de crédito, yo los estoy pagando en mi tarjeta de débito. Esto me ayuda porque al final de cuentas yo voy viendo en mi tarjeta de débito cómo están mis cuentas y cuánto dinero me va quedando. Y de esa forma mantengo mi tarjeta de crédito pagada y al día y estoy generando historial crediticio, que este historial crediticio nos va a dar acceso a diversos productos, ¿no? Como por ejemplo les comentaba, préstamos hipotecarios, préstamos automotrices y lo más importante es que nos va a dar acceso a esos préstamos con una menor tasa de interés, debido a que tenemos un buen manejo o un buen historial crediticio. Perdón. Y, por ejemplo, ahora vamos a aterrizar esto en un ejemplo de uso adecuado, ¿no? Ya que tenemos la noción de que lo ideal sería utilizar la tarjeta de crédito, entonces vamos a platicar de un uso adecuado de la tarjeta de crédito, un ejemplo. En este caso, la situación, eh, Rolando, tengo un ingreso, por ejemplo, mensual de 10,000 pesos mexicanos y tengo un total de gastos fijos de 6,000 pesos mexicanos. Yo esto lo sé porque precisamente Rolando elaboró su presupuesto y entonces sabe cuánto ingresa y sabe cuánto egresa. Ahora, ¿cómo están mis tarjetas? Mi tarjeta de crédito en este mes tiene un límite de crédito de 18,000 pesos, ¿no? Bueno, ese es como constante, ¿no? A menos que les hagan invitaciones a aumentar su línea crediticia o ustedes lo limiten. Y mi tarjeta de débito tiene los 4,000 pesos mensuales restantes, ¿no? Porque me depositaron precisamente mi dinero, mis 10,000 pesos, y ya solamente me quedan 4,000 pesos, ¿no? Que es precisamente la resta de los gastos fijos y los gastos que he hecho. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que yo utilizara mi tarjeta de crédito? Bueno, previo a la fecha de corte, que era lo que comentábamos anteriormente, la recomendación inicial sería limitar la línea de crédito a 2,000 pesos. Es decir, ¿por qué a 2,000 pesos? Porque los otros 2,000 pesos los puedo ahorrar, los puedo invertir y simple y sencillamente me centro en gastar máximo 2,000 pesos. Y los otros 2,000 me quedan libres o me quedan también como pequeño fondo de emergencia, ¿no? Por si me paso de esos 2,000, tenga a dónde acudir. Lo ideal es que eso no sucediera. Y pagarla cada que la uso, que era lo que les comentaba en el slide anterior. Gasté 100 pesos, ok, pagué 100 pesos. El único riesgo de hacer esto es que pues, a final de cuentas esta línea de 2,000 pesos se va a estar liberando y limpiando y limpiando y limpiando. Entonces, si ustedes limitan la línea de crédito, no es tan necesario este segundo punto de pagarla cada que la usan, ¿no? Siempre, o lo que pueden hacer, y que a mí, por ejemplo, a mí en lo personal no funciona, es la línea de crédito se queda en 2,000 pesos, ¿no? Y ya como tengo los otros 2,000, ya sé que no los puedo tocar,
entonces yo sí puedo llevar un control ahí de, ok, de esos 2,000 pesos, por más que mi tarjeta de crédito siga diciendo, tienes libres 2,000 pesos, yo sé que ya gasté 600 pesos o yo sé que ya gasté 1,000 pesos porque a final de cuentas el saldo en mi tarjeta de débito me lo está reflejando. Y la segunda recomendación es después de la fecha de corte, ¿qué es lo que se recomienda? Realizar el pago para no generar intereses, es decir, como les comentaba, el pago que contempla las mensualidades y contempla lo que gasté ese mes en las mensualidades fijas y contempla lo que gasté en ese mes con la tarjeta, o si es posible, pagar el total de la tarjeta, ¿no? El total podría ser precisamente sumar todas las compras a meses sin intereses o todas las compras a mensualidades fijas, más la deuda mensual actual, ¿no? Que es lo que gasté este mes, que no entró a ningún financiamiento. Otra opción que también ahí en lugar del total sería lo que conocemos como un pago parcial. Y este pago parcial es que precisamente yo pago, en lugar de nada más pagar el pago para no generar intereses, si yo ya después de la fecha de corte la utilicé para 200, 300 pesos, entonces pagar también el pago para no generar intereses más esos 200, 300 pesos que yo utilicé durante este periodo de este mes en mi tarjeta de crédito. Entonces, este sería un ejemplo del uso adecuado de la tarjeta de crédito. Lo que yo voy a tener precisamente es beneficios, ¿no? Por ejemplo, supongamos que mi tarjeta de crédito me regresa el 3% de mis compras. Entonces, estamos hablando que me estaría regresando, si yo gasto esos 2,000 pesos, me está regresando 60 pesos, ¿no? Y esos 60 pesos pues, son muy buenos, ¿no? Porque pues entonces ya me puedo comprar incluso otro café el próximo mes, que si quedamos que estaba en 50 pesos, ya compré yo ese café. O puedo mandar 60 pesos el próximo mes a inversión, porque entonces de esos 2,000 pesos ya no voy a ocupar 2,000 pesos el próximo mes. Voy a ocupar 1,940 pesos porque 60 ya los tengo a mi favor. Son como, por ejemplo, ejemplos que se abren a partir de los beneficios que nosotros podríamos tener con nuestra tarjeta de crédito. Y ahora sí, pasamos a la sección de preguntas. No sé si tengan alguna duda, quieran que platiquemos más al respecto de algún punto en particular. Estoy viendo las redes sociales y me parece que no tienen ninguna duda. No sé si nos podrías dar, creo que tienes un canal de YouTube. No sé si nos podrías dar dónde localizarnos, dónde localizarte, a dónde te pueden mandar correo por si tienen alguna duda. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, algunos medios de contacto. Tengo un Instagram en el cual, pues en ocasión, busco subir este tipo de contenido. El correo sería roblog@gmail.com y el canal de YouTube. Yo tengo otro canal de YouTube que es que también se llama Roblog, pero en ese subo principalmente contenido de programación. Entonces, ahorita, el día de hoy me tomé la libertad de crear un canal, perdón, de salud y libertad financiera, en el cual voy a comenzar a subir contenido para platicar precisamente de este tipo de cuestiones y de cómo comenzar a tomar la educación financiera en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y cómo comenzar a tener elecciones inteligentes en cuanto a nuestras finanzas personales, ¿no? Entonces ese es el canal de YouTube para este punto en particular, solo que sí va a está recién abierto, entonces si quieren suscribirse yo voy a estar subiendo el contenido ahí. Vamos a dejar por ahí en los comentarios a dónde te pueden buscar para contactarte si surgen algunas dudas. Okay. Me queda claro que estos puntos son súper interesantes si los sabemos utilizar a nuestro favor, porque pues nos dan muchísimos beneficios, pero si no, pues ya vemos como el CAT está súper alto y más en México, ¿no? Que es uno de los más altos en el mundo. Y pues bueno, siempre es muy importante la educación financiera. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que nos puedas acompañar en algún evento futuro sobre algún tema de inversiones o ahí nos estaremos contactando. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su tiempo y espero les haya gustado el contenido y cualquier cosa, ahí están mis medios de contacto. Muchas gracias y hasta luego. Que tengan excelente tarde.